Cuando el cuerpo quede completo, será arrebatado a la gloria. Esto es lo que Pedro quería decir al afirmar, apresurándonos para la venida del día de Dios. Segunda Pedro capítulo 3 versículos 11 y 12. Mientras la iglesia está en el mundo, estorba el programa de Satanás, pero una vez que la iglesia haya sido quitada, Satanás tendrá mayor libertad, procurará destruir a Israel y arruinar a la humanidad. Lea Apocalipsis capítulo 12. Estos son días grandes y de grandes desafíos. Ojalá seamos hallados fieles cuando el Señor venga. Capítulo 3. La segunda venida de Cristo es más que una doctrina para examinar y estudiar. Es una verdad en la cual afirmar nuestras vidas y para hacernos mejores cristianos. No es suficiente saber respecto a su venida o creerla, debemos practicarla en la vida diaria. Desafortunadamente, algunos de los creyentes de Tesalónica abusaban de la doctrina de la venida de Cristo. En este capítulo final, Pablo les exhorta a que cambien sus caminos. Hay 3 admoniciones prácticas aquí. Orar y ser pacientes, versículo 1 al 5. Qué tremendo poder tiene el creyente en la oración. Aunque Satanás está trabajando en el mundo, todavía podemos orar a Dios y ver que Él responde. La petición de Pablo es para que oren por su ministerio de la palabra. La única manera de contrarrestar las mentiras de Satanás es mediante la proclamación de la palabra de Dios. La palabra es viva. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y Pablo desea verla que corra, versículo 1, por todo el mundo. Donde la palabra de Dios se ignore, Pablo anhela fervientemente verla glorificada. La palabra, en efecto, tenía curso libre entre los creyentes de Tesalónica y estaba siendo glorificada porque la recibieron y la creyeron. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. También ora que los siervos de Dios puedan ser librados de los hombres perversos. Siempre que llevemos el Evangelio, Satanás levantará hombres iracundos, perversos y malvados que se nos opongan. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 12. Estos incrédulos se oponen a la palabra misma e incluso a los que la esparcen. No podemos confiar en los hombres, pero podemos confiar en nuestro fiel Dios. Él es fiel. El siglo 3 es la frase favorita del cristiano perseverante. Los creyentes tienen que ser pacientes al orar y esperar la palabra. Dios puede darnos esta paciencia conforme crecemos en nuestro amor por Cristo. El mayordomo que se impacienta mientras espera por su Señor tiene problemas con su corazón y obediencia. Pablo nos dice que amemos su aparición. Versículo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. Donde hay amor habrá paciencia y esperanza. Trabajen si quieren comer. Capítulo 6 versículo 13. Algunos de los creyentes habían aplicado erróneamente la enseñanza concernientes al regreso de Cristo. Si el Señor va a regresar pronto, razonaban, debemos dejar nuestros trabajos y esperar su regreso. A través de los siglos, grupos marginales han cometido la misma equivocación. Han dejado el mundo, se han ido a una montaña y esparciendo y esperando que el Señor regrese, tan solo para volver avergonzados a sus hogares. Qué necia puede ser la gente cuando resiste la clara enseñanza de la palabra de Dios. Pablo amonesta a los verdaderos creyentes a que se alejen de cristianos holgazanes que desobedecen la palabra, para que los ofensores se
avergüencen y corrijan sus caminos equivocados. Versículos 6 y 14. Los fieles debían tratar a los ofensores como hermanos, no como enemigos, pero no tenían por qué soportar su pecado. Pablo enseñó su enseñanza y ejemplo. Mientras estuvo con ellos, trabajó con sus manos para sostener a él y a sus colaboradores. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 12, Hechos capítulo 20 versículos 33 y 35. Muchas veces les había enseñado que trabajaran fielmente como cristianos y suplieran para sus propias necesidades. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero el principio que seguía Pablo, por supuesto, la iglesia cuidaba de quienes tenían realmente necesidades y no podían trabajar. Hechos capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 5. Pero la iglesia no está obligada a ayudar a los que pueden trabajar pero no quieren hacerlo. Los que rehusan trabajar se vuelven entremetidos, les sobra el tiempo e interfieren en los asuntos de otros. Esto crea un mal testimonio ante el inconverso. Segunda Colosenses capítulo 4 versículo 5.